¿Os acordáis de las declaraciones de Martínez Almeida cuando decía aquello de seremos fascistas pero sabemos gobernar? Es que es mentira. Es que es falso. Es que la derecha española y la ultraderecha se jacta de saber gobernar, de ser buenos gestores, y es falso. Es mentira. No lo son, no son buenos gestores. O sea, además de fascistas, es que no saben gobernar. Es que no saben gestionar. Es que no tienen ni la remota idea de cómo mejorar la vida de la gente. Porque solo gobiernan para los intereses de su clase. Bueno, como sabéis, hace relativamente poco, Vox convocó una huelga general. Vamos a hablar de en qué situación está ahora mismo el partido ultraderechista Vox, esta organización política que ha perdido pues muchos votos y muchos escaños en las últimas elecciones del 23J y que están ciertamente desubicados. Están ciertamente en territorio de nadie, en territorio en búsqueda de, de cómo penetrar socialmente en España, de cómo canalizar el descontento conservador que hay contra Pedro Sánchez, y no lo están consiguiendo. Intentaron sacar adelante esta huelga general, que fue una huelga general que incumplía los criterios más básicos de una huelga general. ¿Dónde hicieron los piquetes Vox? Bueno, pues en UGT, en los sindicatos, en UGT y en comisiones, según tengo entendido, fue donde hicieron piquetes. En vez de en la patronal, en vez de en las empresas donde la gente trabaja, los hicieron en los sindicatos mayoritarios de este país, lo cual es ridículo. Y vemos, pues, que efectivamente cuánta gente hubo. 4 gatos. Y es que Vox no da una. Insisto, no da una. Desde las elecciones del 23J no da una y no saben, pues dónde ubicarse, en qué lugar ubicarse, en qué lugar, digamos, hacer política. ¿Quién es, para empezar, el dirigente del sindicato que intentó convocar esta huelga general? El principal activo del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, jefe del sindicato de Vox, que afirmó esta frase, pues tan propia de un sindicalista, tan coherente con la actividad sindical desde un parlamento. Olvídense de los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos ya que no podemos hacer nada. Olvídese de los ricos son ricos por naturaleza y contra los ricos no podemos hacer nada. Esto dijo el líder del sindicato Solidaridad de Vox, un sindicato basado en un sindicato polaco con el mismo nombre, financiado en su momento por la agencia de inteligencia americana, por la CIA, pues precisamente en el intento de desestabilizar los países socialistas durante la Guerra Fría, ¿no? Porque al final lo que marca la diferencia entre la ultraderecha y otro tipo de organizaciones políticas es fundamentalmente el anticomunismo. O sea, por supuesto que son contrarios al feminismo, por supuesto que son contrarios al progresismo, por supuesto que son contrarios al ecologismo, son contrarios a todo avance progresista, pero anticomunistas lo son, por delante de cualquiera de las otras cosas, ¿no? Y efectivamente, pues se basan en un sindicato anticomunista que ganó las elecciones polacas, como es Solidaridad, un sindicato de extrema derecha, que utilizan como referencia para el sindicato que ellos han sacado adelante aquí en España. ¿Qué ocurre con Vox, con la ultraderecha, con el sindicato Solidaridad? Pues que son básicamente incoherentes. Son fundamentalmente incoherentes. ¿Cómo es posible que Vox intente convocar una huelga general desde su sindicato Solidaridad contra la amnistía, o sea, una huelga con una motivación política y no con una motivación, digamos, de interés general para los trabajadores, con una motivación política, digo, en clave electoral? O sea, es decir, por una motivación partidista, porque toda huelga, toda manifestación, toda concentración tiene un significado político, evidentemente. Lo que pasa es que efectivamente cuando se recoge el derecho a huelga general, que tiene que ser por motivaciones ligadas a los derechos de los trabajadores. Pues Vox convocó esta huelga general, esta pantomima de huelga general que ha sido un absoluto fracaso, cuando es incoherente con los derechos de los trabajadores. No defienden los derechos de los trabajadores. O sea, dicen, olvídese de los ricos, el señor dirigente del sindicato ultraderechista. Y luego, sin embargo, en Castilla y León, por ejemplo, rechazan una propuesta para subir el salario mínimo. En contra de subir el salario mínimo de los trabajadores de nuestra patria. Tanto que se jactan de defender a los españoles, de defender la patria española, de defender la nación española, cuando toca defender España, que es con políticas de defensa de los trabajadores, cuando es con políticas de subida del salario mínimo, como por ejemplo esta PNL que presentó el Partido Socialista, con la que votaron en contra el Partido Popular y Vox, pues ¿qué ocurre con la ultraderecha? Que aquí marcan su perfil, que aquí marcan a quién defienden. A los ricos, a los que dicen que hay que olvidar, los que dicen que son ricos por naturaleza, los que son ricos por ciencia infusa.
Bueno, pues ellos defienden al final los intereses de la clase dominante, como ha sido siempre la ultraderecha, como ha ocupado siempre el mismo espacio el fascismo, las organizaciones, digamos, más ultras en defensa del capital financiero, que siempre son al final el perro de presa del capital económico. Y Vox no deja de ser efectivamente esto, el perro de presa del capital económico. Si te despistas, te hacen una huelga general contra la subida del salario mínimo. Sí, es que es una locura. O sea, es que lo de Vox es una cosa ridícula. A ver, que me acabáis de pasar esta noticia. Rodrigo, líder del sindicato de Vox, arruinó a su pueblo con $500,000. La tía de Abascal le apoya. Esto es, a ver, esta noticia. Para un partido como Vox, que abraza postulados liberales como la pulcritud de la administración a la hora de rendir cuentas, es bastante llamativo que el líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal, se haya decantado por un hombre del perfil de Rodrigo Alonso Fernández, para situarlo al frente del sindicato Solidaridad. Este nuevo Cid del sindicalismo en España atesora un accidentado pasado en la gestión del dinero público. Durante 2 legislaturas consecutivas estuvo al frente de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Antas en Almería, y la deuda viva de las arcas municipales se disparó un 161%. Ese dato no es baladí si se tiene en cuenta que este pueblo del este de la provincia de Almería tiene 3.000 vecinos y tras la salida de Rodrigo Alonso del área de Hacienda, la deuda per cápita se triplicó. Bueno, este es el dirigente de Vox que disparó la deuda pública donde gobernó. ¿Os acordáis de las declaraciones de Martínez Almeida cuando decía aquello de seremos fascistas pero sabemos gobernar? Es que es mentira. Es que es falso. Es que la derecha española y la ultraderecha se jacta de saber gobernar, de ser buenos gestores, y es falso. Es mentira. No lo son, no son buenos gestores. O sea, además de fascistas, es que no saben gobernar. Es que no saben gestionar, es que no tienen ni la remota idea de cómo mejorar la vida de la gente, porque solo gobiernan para los intereses de su clase. El líder del nuevo sindicato de Vox fue denunciado por atacar la libertad sindical. Alonso arrancó carteles sindicales en el Parlamento andaluz y dijo que los ricos lo son por naturaleza, como hemos visto antes. Bueno, pues este es el líder del partido ultraderechista Vox y dirigente sindical, es que no es dirigente sindical. O sea, Solidaridad es una pantomima, es un sindicato de la patronal en todo caso, no es un sindicato de trabajadores. Pero bueno, denunciado por atacar la libertad sindical. Este tipo, que se dice a sí mismo dirigente sindical del sindicato Solidaridad, de la patraña que han montado llamada Solidaridad. En fin, pues aquí vemos lo que es Vox y la situación en la que está Vox, con este tipo de individuos y de dirigentes copando cargos de responsabilidad. Bueno, ¿en qué situación se encuentra Vox? Pues efectivamente en la situación en la que ya nació esta organización ultraderechista, contraria a cualquier avance social, a cualquier avance en clave progresista. Y aquí vemos cómo Vox ha ordenado a sus concejales boicotear los actos oficiales por el 25N, el Día contra la Violencia Machista. Y es que el partido ultra les conmina en una instrucción por escrito a apartarse de los actos oficiales porque asumen la ideología de género. Este espantapájaro que se ha inventado la ultraderecha de la ideología de género, que es una falsedad inexistente y que no es más que un espantapájaro con el que quieren, pues, combatir el avance del feminismo. Con lo que quieren, bueno, pues erigirse como oposición al movimiento social revolucionario más amplio y más poderoso en este momento de nuestro país. Aquel que dice que las mujeres, bueno, pues tienen que liberarse de la explotación que sufren por el hecho de ser mujeres, de los roles de género que marcan, bueno, pues diferencias salariales, diferencias sociales que efectivamente reproducen las violencias en las mujeres de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues Vox se coloca en contra de este movimiento emancipador y defienden los intereses, bueno, pues de siempre de los privilegiados, siempre de los que más tienen, siempre están en el lado incorrecto de la historia, en defensa de los intereses de los misóginos, de aquellos condenados por violencia de género que han tenido en listas, etcétera, etcétera. Ideología de género es la que nos quieren imponer ellos con la imposición de los roles de género, efectivamente, porque al final lo que defiende y ha defendido siempre el feminismo es el fin de los roles de género, es poner fin a las imposiciones marcadas por el género para cada uno de los, bueno, de las personas de nuestro país y del resto, ¿no? Es decir, que al final seamos libres para elegir con qué roles nos queremos identificar y cómo queremos desarrollar nuestras vidas en libertad. Bueno, pues el partido Vox ha enviado instrucción a todos sus cargos en España para indicarles cómo deben abortar el pasado 25N, declarado oficialmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La orden se justifica en que en algunos municipios en los que estamos en la oposición se están organizando actos que consisten en la lectura de un manifiesto o una declaración institucional. Estos actos asumen el discurso de la ideología de género contra la que está Vox. O sea, diciéndole a sus gentes que al final tienen que tener muy claro que tienen que situarse en contra de los manifiestos
que hablan de la ideología de género, que son manifiestos en defensa y que son consenso además de todos los grupos municipales, autonómicos, etcétera, en defensa básicamente de las mujeres y en contra de la violencia contra ellas, ¿no? Pues ya sabemos dónde se coloca Vox. Y eso es el día a día de esta organización ultraderechista que no deja de perder votos. Ya vimos que esto ocurrió antaño, y es que Vox se ausentó de los distintos homenajes a las víctimas del COVID-19 que presidía el rey. El rey que tanto dicen defender. Bueno, pues hicieron este feo institucional ausentándose en el pasado de los homenajes a las víctimas del COVID-19. Bueno, ¿por qué? Porque al final Vox pues quería situarse en esta agenda ultra en la que de alguna manera querían que la gente que les sigue pensase que sí, que de alguna forma están, bueno, pues al margen de esta agenda globalista, de esta agenda que ha impuesto la pandemia. Bueno, se situaban en ese apartado, ¿no? De la antipolítica, en la que querían que sus seguidores, que sus votantes, que se situaban en torno, muchos de ellos, de las tesis conspiranoicas sobre lo que fue la pandemia del COVID-19, les seguirá teniendo como referentes, ¿no? Por eso, de hecho, Santiago Abascal antaño, recordemos, que no decía si se había vacunado o no. Yo estoy convencido de que se había vacunado, pero no lo quería decir. ¿Por qué no quería decirlo? Para aprovecharse de los incautos que, bueno, pues que creen en estas teorías conspirativas y que mayoritariamente son de ultraderecha. O sea, que esto de ausentarse de actos, de ordenar a sus dirigentes políticos que vayan en contra de los actos institucionales contra la violencia machista, en fin, todo esto es el día a día de esta organización ultraderechista. Y ahora vemos cómo el Partido Popular y Vox, bueno, pues presentaron la derogación de la Ley de Memoria de Aragón en el aniversario de la muerte de Franco, recientemente, ¿no? El 20N, que como sabéis es el aniversario de la muerte del dictador y un día clave para el movimiento nacional, como dicen ellos, aunque de nacional tenían poco porque al final venían a defender una invasión alemana e italiana, estos individuos que atentaron contra la mitad de los españoles, que al final fueron, bueno, pues los mayores asesinos de españoles, los que gobernaron durante 40 años en esa dictadura infecta a nuestra patria. Bueno, pues ellos quieren cargarse la ley de memoria que recuerda los crímenes de la dictadura franquista y los crímenes que cometieron contra los españoles, los fascistas que gobernaron este país. Y es que colectivos de represaliados critican el revanchismo del gobierno aragonés y el PSOE critica la mimetización de la derecha y la extrema derecha. No abras heridas, ¿no? Siempre es esto, no abras heridas. No, porque las heridas están cerradas. Lo que ocurrió con la dictadura franquista está ya cerrado, ya se ha olvidado. Mentira. No se ha olvidado. O sea, hay muchísimas familias que siguen aún con sus familiares enterrados sin saber dónde están. Y que al final, o sea, las leyes de memoria son poco ambiciosas. Porque, ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria? No solo sobre los asesinados, sino sobre las empresas, por ejemplo, del IBEX 35, que medraron su riqueza gracias al saqueo durante la dictadura. Abramos ese melón, abramos el melón que hay detrás de todo ello. Bueno, el partido ultraderechista de Santiago Abascal, como bien venimos diciendo, está desubicado. Siguen actuando el Partido Popular y Vox a pies puntillas juntos, es decir, PP y Vox siguen siendo prácticamente una misma formación política, a pesar de que Vox sea una escisión ultra del Partido Popular. Lo digo para cuando intentamos hacer esta diferenciación entre el PP y Vox, no, es que hay una derecha democrática. El Partido Popular sigue siguiendo la agenda que le marca la ultraderecha. A pesar de que Vox esté perdiendo votos, a pesar de que Vox esté desubicado, sigue al final marcando los pasos del Partido Popular. A pesar de que Feijóo se jacte de ser un líder moderado, es mentira, no lo es. Y ahí se demuestra, ¿no? Donde gobiernan o donde intentan acabar con las leyes memorialistas, etcétera, etcétera. Esta es la situación en la que está ahora mismo Vox, en la que está ahora mismo la ultraderecha. Estos vídeos son posibles gracias a los socios y militantes de Patreon y a vuestras suscripciones en Twitch. Si quieres ver el directo completo, tienes toda la información en la descripción.